Muy buena, mi gente. Bueno, hace mucho calor, 31 grados en mi habitación, concretamente. Y nada, sigo vivo. No sé hasta cuándo, pero sigo vivo. Y en el tiempo que siga vivo, pues sacaré vídeos en la medida posible. Y pues bueno, hoy os traigo un vídeo, o cuando lo veáis, pero hay un vídeo. ¿Y cuál es este vídeo? Pues como habréis visto en el título, la conquista romana de la península ibérica y la romanización. Bueno, si me lo permitís, y si no también, porque la verdad ya está subido el vídeo, así que os jodéis, me voy a saltar el contexto previo a la guerra, ¿ok? Y voy a pasar directamente a la casus belli y a la guerra en sí. Así que, pues nada, vamos con ello. La casus belli es la siguiente. Los cartagineses, liderados por Aníbal Barca, llegan en el año 218 a.C. a la ciudad de Sagunto, que está en el Levante. Esta ciudad era una colonia que tenía muy buenas relaciones tanto comerciales como políticas con Roma. Entonces, claro, llegan los cartagineses y dicen, hola, muy buenas, os vamos a conquistar, ¿os parece bien? Y dicen lo de Sagunto, pues no. Entonces llaman a Roma y dicen, Roma, ayuda, y dicen, vamos para allá. Entonces, pues llegan los romanos y pues está ya la Segunda Guerra Púnica, que empieza pues, en ese año, en el año 218 a.C., y acaba en el 201 a.C. Me salto todo el desarrollo y digo que Roma gana. ¡Hala! Fin de la guerra. Después de la guerra, los romanos establecen en la península la provincia de Hispania. Solo hay un pequeño problema, y es que la península no es suya, al menos no toda, ya que solo tenían bajo su control los territorios que habían quitado los cartagineses, que eran el sur y el levante. O sea, que falta bastante más de la mitad de la península por conquistar, y es efectivamente lo que van a hacer. Después de los cartagineses, los romanos hicieron frente a la población indígena, en especial a lusitanos y celtíberos. Los lusitanos, pues bueno, molestaron en tanto en cuanto Viriato estuviera vivo. Viriato era, pues bueno, un líder militar muy por culero para los romanos, que, pues bueno, hizo su trabajo, ¿no? Que era resistir. ¿Qué pasa? Que los romanos estuvieron listos y dijeron, tenemos dinero y tenemos ganas de ganar, ¿no? Así que, ¿qué podemos hacer? Sobornar a algún lusitano así que pase tontamente por la zona y decirle, oye, cárgate a Viriato, te damos un bocata de jamón. Y el lusitano de turno diría, hostia, un bocata de jamón, tú. Pocos me han ofrecido cosas así. Total, se lo cargaron. Se lo cargaron en el 139 a.C. y las movidas con los lusitanos acabaron en el 136 a.C. O sea que fueron bastantes años dando por culo hasta que se quitaron de en medio a Viriato. De los celtíberos nos interesa el sitio de Numancia. ¿Qué es el sitio de Numancia? Bueno, pues fue una situación que tuvo lugar en el 133 a.C., ¿vale? Y fue algo tal que así. Llegan los romanos, sitian la ciudad y están los numantinos ahí debatiendo qué hacer. Y sería algo así como... Tenemos dos opciones. La primera, luchar y morir, como buenos guerreros. La segunda, de poner las armas y asumir las consecuencias de la derrota, como buenos guerreros también. Y se conoce que debía haber algún iluminado por ahí, ¿no? Pasando, y dijo, oye, ¿y si nos suicidamos todos? Y la gente, pues nada, debió de hacerle caso, ¿no? Porque se suicidaron todos. Total, que yo creo que Roma estaría aplaudiendo con las orejas, obviamente, y el resto de celtíberos, si es que quedaba alguno, pues de shock, se fue a tomar por culo también, porque ahí acaba la conquista a los celtíberos. Después de esto, a los romanos únicamente les quedaba conquistar a los cachopenses. Problema, que surgió una crisis política interna bastante fuerte. Tan fuerte que dio tiempo a los cachopenses a pues, prepararse para el asalto. Pasaron los años y bueno, no llegaban a ningún sitio, de forma que al final el emperador, Octavio, se presenta ahí y empieza pues, bueno, a manejar el cotarro en persona. Y no es hasta el año 19 a.C. que el general Agripa finalmente tumba
a los cachopenses. Más de 100 años. En un frente de batalla, todo hay que decirlo, de unos 400 kilómetros, desde lo que hoy es Burgos hasta Tui, que ya es bastante. Después de hablar de la conquista romana, toca hablar de la romanización, que es un proceso que se dio paralelamente a la conquista. Es básicamente un proceso de asimilación de la cultura y del modelo romano por parte de la población que vivía en la península, bueno, y en el resto de territorios conquistados por los romanos. Lo que pasa es que nos interesa pues, la península, ¿no? Porque esto es historia de España. Así que, ¿qué queremos ver de aquí? Política, sociedad, economía y cultura. Vamos con ello. Primero vamos con la política o administración. En el 197 a.C., el territorio conquistado a los cartagineses fue dividido en dos provincias, la Hispania Citerior y la Hispania Ulterior. En tiempos de Augusto, en el 27 a.C., la península se dividió en tres provincias, Lusitania, Bética y Tarraconense, a las que más tarde se añadiría, por parte de Diocleciano en el 293, las provincias de Cartaginensis y Tingitana, que es lo que hoy sería Marruecos, y ya por último, en el 360, se añade la provincia de las Baleares, llamada Baleárica. Además, se dio una gran urbanización con ciudades como César Augusta, Emerita Augusta o Hispalis, que serían las actuales Zaragoza, Mérida y Sevilla, y se siguió el modelo constructivo en estas ciudades, siendo esto pues el plano ortogonal, el alcantarillado y pues bueno, todo lo relacionado con el ocio, como pueden ser los teatros, los circos, los anfiteatros, las termas y toda esa movida. En cuanto a sociedad, se implantó el modelo social romano, basado en una jerarquía en función de los derechos. En la cima estaban los patricios, un equivalente a la nobleza, debajo los plebeyos, la clase media, debajo los libertos, que eran esclavos que habían obtenido su libertad, y abajo del todo los esclavos. Todo esto quedó regulado por el derecho romano. A nivel económico se dio un gran crecimiento debido a la explotación de las minas de mercurio, plata, plomo, estaño y oro que estaban repartidas por la península, así como por la agricultura del olivo y de la vid, por la pesca que permitió la proliferación de las industrias conserveras y por la ganadería que se centró en todo relativo a la lana y la explotación de todo el ganado caballar. ¿Vale? O sea, la cría de caballos, básicamente, porque al final eran soldados y llevaban sus movidas con sus caballos y tal. Era un buen negocio. Se hicieron también muchas obras públicas, llegándose a construir 34 calzadas, dando un total de unos 10.300 kilómetros de recorrido. Destacan la Vía Augusta y la Vía de la Plata. Además, se construyeron puentes y acueductos, destacando, por ejemplo, el Puente de Alcántara o, por supuesto, el mejor acueducto conservado del mundo, el Acueducto de Segovia. Por último, la cultura. Lo primero de todo, se impone el latín. Además, se fomenta el pensamiento y la literatura, apareciendo figuras como Séneca, Lucano o Quintiliano. Todos marca española, bueno, marca hispánica, en todo caso. A nivel religioso, se difunde en un primer momento la religión politeísta romana, de carácter sincrético, o sea, que iba pillando elementos de otras culturas y religiones, y que rendía culto al emperador. Más tarde aparece el emperador Constantino, quien, como todo el mundo, al menos biológicamente, tiene un padre y una madre. Su padre es Constancio I, y nos da igual. Y su madre es Santa Elena, la patrona de los arqueólogos y la primera impulsora de toda la fiebre de las reliquias cristianas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues bueno, que es esta señora la que da por culo a su hijo para decirle, oye, el cristianismo debería ser la religión oficial del imperio. Y dice Constantino, no sé si creyéndole verdad o para que su madre se callara, el cristianismo es la religión oficial. Esto es en el año 313, después del Cristo, obviamente. Y no es hasta el año 380 que el emperador Teodosio declara heréticas al resto de religiones, o sea, que persigue al resto de religiones que no sean el cristianismo. Ya para terminar, destacar de forma simbólica el arte de esta época, que sería por una parte el arte paleocristiano y por otra parte el arte romano en sí, destacando pues por ejemplo los mosaicos y la orfebrería, siendo una pieza representativa el disco de Teodosio, que data del año 393.
Pues nada, mi gente, con esto concluye el vídeo y como no se me ocurre qué decir, pues nada, hasta el siguiente vídeo. Chao.